Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra de Dios. Bueno, hoy, mientras leía yo un poco este evangelio, pensaba cómo el Señor tenía una forma de predicar y era por medio de parábolas. Cuando se reunía a la multitud, muchas veces en los evangelios están cómo Él se dirigía por medio de palabras, pero pocas veces las explicaba tan minuciosamente como esta, y más a sus discípulos, que se supone que deberían comprender lo que Él decía porque andaban con Él, día y noche andaban con Él, lo conocían, supone uno. Entonces, pues diría yo, ¿qué necesidad tenía de explicarles la parábola? Si al estar con ellos y al habitar, al permanecer tanto tiempo, se supone que en su hablar, en su expresarse por parábolas, ya ellos iban a descifrar qué quería decir Jesús por medio de ello, pero Él se tomó el trabajo para explicarles y supongo que los discípulos pues sacaron el mayor provecho de ello, pero hoy no lo habla a ti y me lo habla a mí, porque es creo yo la parábola más significativa del Evangelio, porque cuando el Señor hablaba en su parábola de que un granero salió a sembrar y tiraba, digámoslo así, semillas por el camino, unas semillas habían caído en un lugar, otras en otra, tierra fértil o no, hoy se dedica y saca su tiempo para explicárnoslo y inicia así: si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Esto nos puede recordar cómo muchas veces tú y yo vamos a Eucaristía y escuchamos la palabra, lo que el Padre nos habla, la homilía, la explicación y todo lo que en este momento en la liturgia de palabra encierra, y salimos y decimos: ve, qué bonito habló el Padre, pero la distracción del momento hace que olvidemos lo que decía. Nos quedamos simplemente con la armonía, con lo superficial de la palabra, pero no le ponemos cuidado. Y pasa que cuando salimos de Eucaristía hacemos una pregunta al cercano, al esposo, a la esposa, a los hijos inclusive, y le decimos: bueno, ¿qué decía la palabra? Muchas veces no se acuerdan, porque la semilla quedó al borde del camino. La distracción hizo que el maligno se robara la semilla y no permitió que tuviera fruto. Y eso creo yo que allí, en esta primera, es donde más caemos nosotros. Porque sí, vamos a Eucaristía, muchas veces por cumplir, otras tantas por convicción, pero no generamos
ningún cambio, ningún plus para nuestras vidas, porque nos dejamos distraer. En el momento en que el sacerdote está explicando o haciendo la homilía, o los lectores o él mismo está leyendo, valga la redundancia, el evangelio, estamos y tenemos nuestras mentes en otro lugar. Entonces estamos pensando en qué vamos a hacer después de misa, si vamos a almorzar a la casa o a un restaurante, o quizá si dejamos algo pendiente por hacer. Y bueno, la distracción que el maligno siembra en este momento hace fruto, eso sí hace fruto. Y la palabra, que es lo que realmente necesitamos que haga mello en nuestras vidas, no lo hace. Entonces nos quedamos al borde del camino. Continúa explicando que lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Y es allí donde, si quizá logramos pasar la primera etapa, que es cuando escuchamos la palabra del Señor y queremos hacer la vida en nuestra vida, y la tomamos y la recibimos con alegría y decimos: uy, sí, qué bonito habló el Padre, vea, pareciera que me estuviera hablando a mí. Muchas veces lo pensamos y salimos de Eucaristía con esa alegría, con ganas de comernos el mundo, pero el defecto más grande del ser humano nos ataca. ¿Y es cuál? La inconstancia, porque nos dejamos vencer de la pereza, de la adversidad, de una situación en concreto que en este momento se nos presente, y dejamos de lado lo que allí recibimos. Entonces lo compara el Señor con que no teníamos raíces, y es verdad, porque nos quedamos simplemente con lo bonito o con lo superficial que logramos agarrar de las palabras que nos enseña Él en su evangelio, en sus lecturas, y no logramos sacarle provecho, porque a pesar de que salimos con alegría en busca de quizás hablarle a otras personas de Jesús, predicarle o hacer el bien, quizás una obra de caridad, darle de comer al que no tiene, bueno, cualquier cosa que se te ocurra, quedamos allí porque hacemos planes y decimos: listo, vamos a empezar a cada 8 días llevarle de comer al que no tiene. Pero en el primer momento que se te presenta una circunstancia, una adversidad, un mal tiempo, quizás está lloviendo, o no, el que te iba a acompañar no pudo y te saca una excusa, automáticamente ya nos desanimamos y decimos: bueno, no, dejémoslo para dentro de 8 días, quizás hoy Dios no quería. Y seguimos así, y al final no cumplimos lo que queríamos. Y es decir, queda aquí la palabra, queda allí la semilla, la ahogamos nosotros mismos por la inconstancia y no produce fruto. Continúa el Señor: lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y se queda estéril. Allí nosotros es cuando sobreponemos cosas, personas, circunstancias, deseos, sueños o lo que tengamos en nuestros corazones por encima del Señor. Y esto pasa en nuestra vida diaria, no debemos ir muy lejos para entenderlo, y es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas tú al trabajo? Yo puedo hablar por mí, yo trato de dedicarle al trabajo, no sé, unas 8, quizás 10 horas, en ocasiones cuando es necesario, al trabajo. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque tenemos proyectos, sueños, deseos de salir adelante, de conseguir una u otra cosa más, de poder más adelante quizá lograr tener tiempo, lograr tener lo que nuestros padres no tuvieron, o que nuestros hijos no carezcan de lo que nosotros carecimos, y le dedicamos muchísimo tiempo a ello, pero sin que esté mal. No es que esté mal el trabajo, es una bendición, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Si eres capaz de dedicarle 8 o 10 horas, o porque te toca, porque muchas veces es obligación, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios?
Y es que los afanes de la vida, el deseo de las riquezas, que es quizá donde más nos vemos todos reflejados, porque sabemos que este mundo ronda y gira en torno de el tener, el poseer, el querer. Y entonces si tú y yo no tenemos el último carro, la última casa, no, pues somos unos perdedores. Y es lo que nos enseña o lo que nos quiere hacer, dar a entender este mundo, porque estamos en un mundo de consumismo. Pero el Señor va en contravía de ello y nos dice: a mí no me importa si tienes o no tienes. Al fin y al cabo, el día que te llame, el día que regreses a mí, no vas a traer nada. Y hemos escuchado que muchas veces nos han dicho de que Él no nos va a preguntar ni cuántas empresas teníamos, ni qué tanto dinero teníamos en la cuenta, ni cuántos carros, ni cuántas casas, si es lo que nosotros nos motiva en este mundo, sino más bien nos va a preguntar: ¿qué hiciste por el reino? ¿A cuántos ayudaste? Y por eso Él, aunque no lo dice en este pasaje, nos invita en su evangelio, también de Mateo, a que atesoremos lo que realmente importa, a que busquemos agradar al Señor por encima de todas las personas. Y esto es un poco complejo porque muchas veces nuestra personalidad, nuestros respetos humanos hacen que dudemos y que no seamos capaces de hablarle a otra persona de Jesús, porque no sabemos su respuesta, no sabemos cómo esté dispuesta a recibir lo que tú o yo le vamos a decir en este momento. Pero Él nos dice a que dejemos eso de lado. Deja de lado ese miedo, deja de lado ese temor. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si sentimos hablarle a otra persona de Jesús, hagámoslo. No sabemos qué circunstancia esté pasando, no sabemos qué tenga en su mente en ese momento. Y no temamos en buscar agradar a Dios, porque estoy convencido de que sí tenemos ese temor de querer agradar al mundo, de encajar en el mundo. Y por eso quizás tratamos de estar a la moda, quizás tratamos de seguir los parámetros que nos exige pues la sociedad para no desencajar, llamémoslo así, de este mundo. Pero el Señor hoy, con su parábola y con su explicación a la parábola, no nos invita a eso. La invitación está a que hagamos lo último, que es: lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Y si nos ponemos a analizar toda la parábola, podemos entender que la semilla no tiene nada que ver si da fruto o no da fruto. ¿Por qué? Porque la semilla es la misma. La semilla de la palabra que nos regala el Señor a ti y a mí es la misma. ¿Qué hace la diferencia? Nuestros corazones. Y por eso nuestro corazón es aquella tierra donde el Señor está sembrando y tira la palabra, y día a día la recuerda, y quizá con un cercano, con un lejano o con un extraño, no lo sabemos, pero nos recuerda y nos hace llegar su palabra a cada uno de nuestros corazones. Y todo depende de nosotros en qué posición de ellas estemos. Él quiere de que la tierra sea fértil. ¿Y por qué lo quiere? Porque es allí donde dará fruto. En ninguna de las anteriores dará fruto, porque quedará al borde del camino, porque se ahogará, porque nuestra inconstancia no la sacará a flote. Pero si nuestro corazón está preparado para recibir su palabra, allí dará fruto. Y Él dice que dará fruto al 100, al 60 o al 30. ¿Sí? No en todos va a dar el mismo fruto. Y quizás vemos personas que decimos: wow, mira esa unción de esa persona, como las personas le creen, lo escuchan. Y muchas veces, quizás por cosas humanas, decimos: porque yo no soy capaz de llegar a este punto. Pero el Señor mismo nos lo dice acá: o sea, no te afanes por ello. Lo importante es que des fruto. Unos al 100, otros al 60, otros al 30, pero lo importante es que des fruto. No te quedes simplemente con escuchar y con entender para ti,
sino que lleva más allá la palabra y lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué quiere el Señor? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, adéntrate en la intimidad con Él. Búscalo, dedícale, aunque sea poco tiempo del día, 24 horas nos regala. Y le recordaba cuánto tiempo empleamos simplemente para el trabajo. Entonces es excusa, simplemente es excusa al decir que no tenemos tiempo. Porque aunque nuestra vida sea un corre-corre constante por las obligaciones, por nuestro día a día, en mi caso, por ejemplo, a las 5:30, digamos, nos toca levantarnos, alistar los niños, despacharlos, luego alistarnos para ir a trabajar. En el trabajo, pues las distracciones del mundo quizás no permiten que saquemos el tiempo acorde. Llegamos a la casa cansados, los niños quieren jugar o hacer tareas y acostarnos. Sería un cronograma de una persona común y corriente. Pero hacemos la diferencia cuando en los lapsos de tiempo que tenemos sacamos la intención de nuestro corazón y dedicamos esos tiempos para el Señor. Entonces despachamos los niños, nos queda un tiempo, dale, aprovéchalo, ora con Él, dirígete a Él, entrégale tu día, tu corazón, tus sueños, tus proyectos, bueno, todo lo que tengas. Si no te queda fácil en la mañana, hazlo en la noche, pero no hay excusa. No hay excusa para sacar un tiempo de intimidad con el Señor. Hay más excusa quizás para decir, no, es que no puedo ir a Eucaristía diaria porque el horario no me lo permite, laboral, estudiando, bueno, a lo que nos dediquemos. Muchas veces no lo logramos. Y bueno, el Señor por eso nos dice que debemos ir los domingos, por lo menos los domingos, porque sabe que quizá por nuestras actividades diarias no lo logremos. Pero lo que sí podemos hacer, y no tenemos excusa, es buscarlo a Él, es tener una intimidad con Él. Y es allí donde forjamos una relación personal, porque es que si nosotros no conocemos a Jesús, pues jamás nos vamos a enamorar de Él, jamás vamos a creer sus palabras, porque nos quedamos con lo superficial. Y sí, muy bonito, nos habló hoy, nos explicó su parábola, sacó el tiempo para los discípulos en este momento para explicarlo, pero no hizo nada extraordinario, porque nos quedamos simplemente con la lectura, con el oír. Porque recuerda que creo que todos hemos pasado por la faceta del enamoramiento y tú no te puedes enamorar de alguien que no conozcas. Sí, vas a tener un gusto inicial al verlo, ¿sí? O si ves sus actitudes, sí. Pero cuando realmente lo conoces es cuando sabes si te enamoras o te desilusionas. Porque quizás no era lo que pintaban, porque nosotros somos expertos en pintar vidas que no son reales. Entonces tratamos de hacer creer a la otra persona lo que realmente no somos. Y cuando empieza a conocernos dice, Dios, ¿yo en qué momento me casé con esta mujer? Dios, ¿en qué momento me casé con este hombre? Yo no sabía que tenía estos gustos, no sabía que le gustaba el trago, no sabía que le gustaban o estaba sumergido en el mundo de las mujeres, quizá. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque no sacamos el tiempo de conocerlo, porque simplemente nos dedicamos a hacer una fachada ante las demás personas para no desentonar, para encajar. Y cuando ya tenemos algo asegurado, llamémoslo así, ahí sí nos podemos mostrar cómo somos. Y por eso el Señor nos invita a que lo busquemos a Él, a que nos mostremos como somos. No tenemos que ser fachada. Y si lo somos, Él va a saber que estamos fingiendo, porque Él nos conoce, Él nos creó y sabe cómo somos, sabe nuestra esencia. Pero nos necesita que nosotros nos mostremos tal cual somos. Él conoce tus flaquezas, Él conoce lo que guardas en tu corazón, Él conoce la angustia que tienes hoy, Él sabe lo que le estás pidiendo. Sabe que estás pasando por un momento de dificultad donde dices, Señor, siento que ya, si hoy no es, no voy a llegar a mañana. Y Él sabe que tu mente está pensando en quizás quitarte la vida, porque es el camino más fácil que escuchamos, porque decimos, bueno, pues si nos matamos ya los problemas hasta ahí llegan.
pero no sabes lo que de ahí en adelante te espera para ti, te espera para tu alma, te espera para tus seres queridos, los que quedan acá. Por eso, antes de tomar una decisión tan trascendental como esta, dedícale un tiempo al Señor. Dale la oportunidad de conocerlo, porque nos han pintado una imagen de Dios bombero y simplemente acudimos a Él cuando lo necesitamos, y cuando todo está bien, no, pues usted quédese allá, no lo necesito. Por mis propios medios soy autosuficiente y soy capaz de sacar mi vida adelante. Pero Él nos recuerda que Él nos creó, que Él fue nuestro creador. Él nos recuerda que valemos, claro que valemos, y valemos el precio de la sangre de Jesús, porque se entregó en una cruz por amor a ti y amor a mí.